Yo creo que mexicanos son muy amables. Los hombres japoneses como que un poquito, no frío, o sea, yo no voy a decir frío, pero como que no tan caballeros. Y en Japón obviamente no puedes vivir atrás de como carro, ¿verdad? Pero aquí gente sube arriba de gente. Entonces, No. eso me gusta mucho de aquí. Como que puedo estar más como feliz y como que más relajado. Hola, buenos días. Me llamo Haru, soy maestra de japonesa y viviendo en México como 7 años. Y los domingos como tacos de barbacoa. Normalmente como dos o tres, pero hoy no tengo hambre, entonces voy a comer solo uno. Y pongo repollo y zanahoria y cebolla y cilantro y salsas. Está rico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Japón con Sandiael y hoy tenemos una invitada que se llama Haru. De hecho, esta es nuestra segunda vez con ella. Hola, Hola, ¿hablas español? sí, poquito. Dime, ¿quién eres? Soy Haru y soy japonesa y vivo en México ahorita. Muy bien. ¿Es la primera vez que vives en México? Bueno, es segunda vez. Antes vivía en Aguascalientes y ahorita vivo en otra ciudad. Dinos por qué estás en México. Yo me fui primera vez por mi esposo. Él es mexicano y él trabaja en una empresa japonesa y mandó a Aguascalientes y entonces vine a México por su trabajo. ¿Es la primera vez que tienes contacto con el extranjero? ¿Cómo? ¿Habías ido a Estados Unidos o a otro país? Otro país, sí, o sea, Sí, antes. yo estudié francés como 10 años, entonces, o sea, yo fui a estudiar en Francia también y aparte a mí me gusta viajar mucho, entonces yo viajé mucho a Europa y así. Como mi familia le gustaba mucho de viajar, entonces desde chiquita, como de 3 años, en Japón hay una isla cerquita de Estados Unidos, se llama Guam y se llama Saipan y así, y ahí siempre íbamos. ¿Conociste a tu esposo en México o en Japón? No, yo conocí en Japón. Él vino a estudiar y lo conocí ahí. Y dinos, ¿por qué un mexicano? Eso no sé, o sea, yo no sabía, o sea, vas a reír, pero yo no sabía que dónde está México ni nada. O sea, no sabía que dónde está México. Y nunca imaginé que, o sea, voy a casar con un mexicano, pero así pasó. Pero, pero ¿qué fue lo que más te gustó? O sea, ¿era diferente a lo que has vivido en Francia y en Japón? Yo creo que mexicanos son muy amables a mí, o sea, me siento. Y mi esposo es muy, muy, muy amable. Y los hombres japoneses, como que un poquito, no frío, o sea, yo no voy a decir frío, pero como que no tan caballeroso, no sé cómo decir. O sea, por ejemplo, no se abre la puerta cuando pasa una mujer. Entonces, como que hizo así y como que sentí diferente y me gustó. No es la primera vez que escucho que les gusta mucho de los mexicanos la amabilidad, ser caballeroso, ¿no? Entonces, en Ajá, sí, Japón sí, sí. eso no se usa, entonces tú no puedes esperar a que un japonés sea caballeroso porque nunca les enseñan a ser caballerosos, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué más de la caballerosidad de los mexicanos te gusta? No solamente hombres, y aquí como cuando pierdes un camino, o sea, me bajo y buscando tienda y no sé, y como que estoy perdida, y ellos, o sea, me hablan y dice, ¿estás bien? ¿Y dónde, o sea, qué está pasando? Y así, o sea, como que yo no pedí ayuda, pero ellos como que quieren ayudar. Y eso Ajá. es muy bueno, porque los japoneses, aunque está, o sea, yo no digo que está mal, porque en Japón, o sea, no quiere tener tantos contactos con gente que no conoce. Así, o sea, no se educan, o sea, no hablas con la gente que no conoces. Entonces, en Japón, aunque estoy perdiendo y pues nadie me dice que estás bien, o sea, cuando yo digo, yo pido ayuda, pues ese momento, a veces sí, a veces, no tengo tiempo, yo, o no conozco aquí, yo tampoco. O Sí. sea, así pasa mucho en Japón, pero aquí como que gente quiere ayudar. Ese me gusta mucho de México. Muy bien, entonces cuando llegaste por primera vez a México, ¿cuál fue tu primera reacción? Porque conociste a tu esposo mexicano, ¿no? Ujú. Pero cuando fuiste ya a México,
¿Qué fue lo que te impactó? O sea, yo no sabía dónde está México ni nada. Entonces pensaba que como tiene sombrero y tomando mucha tequila y como que solamente tenía imagen y como que hay muchos cactus. Pensaba, pero cuando llegué aquí, o sea, es una ciudad, o sea, ni hay cactus. Entonces como que no sentí tan diferente que Japón, o sea, es una ciudad. O sea, entonces, como que eso, como que sorprendí. Pensaba muy diferente, pero la verdad, o sea, ahorita sí, o sea, sí me dio cuenta porque ya cuando me vine era muy joven. Entonces, como que no me di tantas cuentas. Ahorita sí me doy cuenta, o sea, diferencia como la calle y así grande y así. Pero ese momento no me di cuenta, entonces sentí que como que, o sea, pensaba muy diferente, pero la verdad no hay tanto diferencia, así pensé. Hay muchas diferencias aún así entre México y Japón. Por ejemplo, las casas. O sea, las casas están muy, muy diferentes. Y yo vine aquí y mi cuñado estaba haciendo fútbol en la casa. Era un shock para mí. O sea, en Japón es imposible. O sea, ni espacio, ni papás permiten hacer fútbol en la casa. Mi cuñado estaba haciendo fútbol en la casa como si fuera normal. Como que me sorprende mucho. O sea, hay espacio y como que los papás permiten que hacer en la casa, como que no, en Japón papás es muy estricto. Y luego, ¿cuántos baños tienen? O sea, eso me sorprendió mucho también. O sea, cada cuarto tiene baño. Bueno, en Japón solo uno o si hay de perdido dos, pero aquí como que hay cuatro baños. Y yo, ¿cuándo va a estar? O sea, ahorita sí entiendo como que familia grande en la mañana hay fila y así, pero cuando llegué, o sea, ¿cuántos baños? Y hacen fútbol en la casa. Y yo, wow. O sea, Otra cosa que podría ser también son las fiestas, que hay ah, muchísimas, muchísimas. no conocía familia ni nada. Cuando vine aquí, primera vez era de novio. Entonces vine aquí, o sea, sus papás no me conocen, pero me hicieron una fiesta porque, o sea, pasé mi cumpleaños aquí y a mí me gusta mucho Bella y Bestia. Entonces, o sea, mi suegra ahorita prepara todo de Bella y Belleza, o sea, mantero y vaso y así, todo, o sea, hasta piñata para que, o sea, me conozca piñata. O sea, obviamente yo no conocía piñata. Entonces como que me enseñó, wow, o sea, y como en Japón hacer cumpleaños no es tan común y aparte cuando ya está grande, pues no. Entonces como que me hizo todo de Bella y Bestia, mesa bien bonita y hasta piñata y como fiesta de niño, pero como no me conoce, primera vez que ya la conocí, como que me hizo bienvenida. Ahora llegaron mis amigas, entonces ahorita voy a preguntar a ellas que cómo imaginaba una japonesa y cómo me vean o cómo, qué opinan de mí. Bueno, tengo tantito miedo. Bueno. Yo me imaginaba que una chica japonesa era una persona muy, muy seria, muy callada, que solo quería trabajar al 1000%, porque eso es realmente lo que Japón ha vendido al mundo, ¿no? De que súper estrictos, que solo el trabajo, que nadie habla en el trabajo, que entran a trabajar y A ver, ahora qué me vas a decir, no, o sea, realmente es la imagen que ha vendido Japón alrededor del mundo, o sea, es verdad. Entonces, pues eso obviamente, yo llego a trabajar a una compañía japonesa y yo me encuentro con hombres japoneses y realmente sí es así, o sea, sí llegan súper temprano, se van súper tarde, son, perdona a toda la comunidad de Japón, pero son muy machistas, súper machistas, o sea, como que tienen muy delimitado de que no, mujeres no pueden hacer esto, no, solo esto las mujeres, ya lo demás ya no. Entonces, pues yo me imaginaba que era algo similar con las chicas, ¿no? Pero ahora que pues conozco y tengo amigas japonesas que pues eres tú y eres tú, veo que pues es algo como un poquito diferente, ¿no? O sea, no es como esa perspectiva de que súper calladas, que no hablaban y así, o sea, sí hablan,
no les gusta tanto como que estar al mil en un trabajo como lo hacen los hombres, que eso sí es extremo. Ustedes son un poquito más relajadas y también les gusta divertirse. Ajá. Que eso es algo que yo pensaba que no, pero sí les gusta divertirse, pues ahora sí que salir con amistades, pasarla bien. Uh-huh. Y eso pues esa es, o sea, totalmente como que de un giro, ¿no? A lo que yo pensaba con lo que en realidad es. Y la verdad pues está padre. Digo, no todas las personas puede que sean así. Conocí a otra chica del trabajo antes de que ustedes llegaran, que era muy seria, muy callada. Sí. Sí, era mi puesto ella. Ajá, ella era la persona que estaba antes de ti, era muy seria, muy callada, pero pues no todas las personas son así, ¿verdad? A lo mejor era porque ella era más grande o algo así, pero ustedes son de que muy apegados, como que a lo mejor a mis gustos, ¿no? O sea, sí, eso es el cambio que yo vi. Bueno, pero no estás diciendo que nosotras no estamos trabajando. Carros, los carros, que en México hay muchos carros para una persona, para toda la familia, hay un carro para cada persona. Y en Japón muy apenas puedes tener un automóvil. Y en Japón obviamente no puedes vivir atrás de como carro, ¿verdad? Pero aquí gente sube arriba de gente, o sea, atrás, como familia grande así, y hasta acá afuera. Entonces, eso me sorprendí mucho. En Japón no se puede por policía, ni creo que, o sea, pensamos hacer eso. No se puede. Justamente yo ayer fui a fuegos artificiales, ¿no? Y dije, pues nos vamos en mi carro. Y éramos 4 niños y 2 adultos. Dijimos, bueno, 2 adultos adelante y 4 niños atrás. Pero luego me dijo mi amiga, no, porque son 3 niños y el carro es para 5 personas. Y bueno, pues hacen chiquitos, ¿no? O sea, se hacen todos flaquitos, niños, tan chiquitos y caben. ¡No! O sea, no, la policía nos atrapa y nos recobra un montón de dinero. Y bueno, al fin de cuentas, ella sacó su automóvil, que es más grande, donde sí cabían todos, ya cabíamos todos, pero o sea, uno piensa de que, no, pues sí cabemos, ¿no? Que no. ¿Qué otro choque cultural tuviste o qué cosas más te impresionaron de México? Más común de todos, decir palabra ahorita, eso me chocó mucho, o sea, porque aprendí ahorita es ahorita. Pensaba, bueno, ahorita significa como en inglés now, ¿no? Y una vez descompuso mi refri y hablé a un técnico y refri es algo urgente, ¿no? Entonces yo llamé, ese señor me dijo, bueno, ahorita voy. Ay, qué bueno, porque refri era verano, qué bueno que ya va a venir. Entonces esperaba. Y 1 hora no llegó. Yo, ¿dónde vive? Y luego marqué otra vez. Ya estoy en camino. Bueno, qué bueno. Y luego 1 hora no llegó. No estaba en camino. Y luego final dejó de contestar. Y yo, o sea, estaba en camino y luego no viene. O sea, pasó accidente o no sé. Y pero preocupaba mi refri también. Pero bueno, pues ni modo. Y pues pasé así. Y siguiente día y me marcó, él me marcó, como que si fuera nada. ¿Qué tal? O sea, tu refri todavía, o sea, descompuesto. Yo dije, sí. Es que salió, no sé, problema de familiar y no sé qué, no pude ir ayer, una disculpa. Y me dijo, bueno, está bien. Y puedes venir ahora, o sea, hoy. Me dijo, sí, ahorita voy. Bueno, como que tenía miedo, ahorita voy. Pero esa vez sí, o sea, vino luego. Pero entonces, como que ahorita, a veces ahorita, o sea, luego, pero a veces ahorita, no sé cuándo. Ese bien difícil calcular. Sí. Y es que en Japón todo es tan puntual. Te dicen, llego a las 5, llegan a las 5, y si no llegan a las 5 te marcan, oiga, va a llegar 5 minutos tarde porque, no sé, hubo un tráfico o el tren se paró, ¿no? Te mantienen en contacto. Yo ya estoy acostumbrada al sistema japonés y a veces tengo que, pues, platicar con gente allá en México y no me contestan, cuando no me contestan me desespero un montón, o no sé, me ignoran, me dejan en visto. Y o sea, tan fácil decirme, no, pues espérame una semana o espérame, no sé, mañana te contesto, ¿no? Y me desespera mucho. Y ya no podría con esos ahorita, sí, ya no podría. Sí. Bueno, yo te he visto que has cambiado mucho ahora en este segundo viaje a México. De hecho, llegaste con el cabello un poquito más oscuro y ahora te estás como más de donde vives, ¿no? Como que esa moda que traes ahorita es de donde estás viviendo ahorita, ¿sí? Porque yo te veo y digo, ¡Dios mío! Esta
con tus clases de baile. Sí, ya sé. Bueno, hecho, cuando yo estaba en Japón, tampoco no tenía ropa de como de estilo muy japonesa, o sea, falda así de mucho de, no sé, y largo, o sea, yo no era así. O sea, yo ponía pantalón mezclilla y como, ¿qué? Playera y así. O sea, tenía como mechones, o sea, como que hice así. Y luego, ahorita completamente rubia. Creo que aquí en Japón tal vez me mira, ¿qué te pasa? Y así, pero Sí. como que aquí es normal y a mí me gusta. Entonces, creo que aquí no importa la edad tampoco, porque en Japón, si tienes falda cortita, te miran, creo que así, pero aquí como si tiene como 50 o 40, si quieres poner ropa, o sea, puedes poner lo que tú quieras. Eso me gusta mucho de aquí, como que no le importa todo lo demás. Tampoco no miran que como que, ¿qué te pasa? Entonces, a mí me gusta, o sea, estar aquí. Y ahora Joana. Bueno, A pues, ver. bueno, la verdad yo antes de este trabajo, yo Ujú. sí había trabajado en una empresa japonesa, pero no había mujeres. Solamente una vez vi a una chica que fue como 15 días a la empresa y ya, pero pues no teníamos mucha comunicación, entonces no era como de que hablara mucho con ella. Y estoy de acuerdo en lo que dice ella, o sea, en lo que dice Erika, de que definitivamente pues yo trabajé un año como practicante en una empresa japonesa y mi jefe directo era un japonés, o sea, yo no tenía mucho contacto con mis jefes mexicanos y era muy estricto, la verdad. Entonces me enseñó a ser muy puntual y yo creía que eso era, o sea, bueno, yo creía que eso bueno, o sea, en general, ¿no? Con toda la gente. O sea, yo siempre dije, como que sí, o sea, estoy de acuerdo en que, pues, súper estrictos y todo eso. Entonces, después entro a esta empresa y luego te conozco. Y pues nos conocimos, o sea, íbamos a viajar juntas, pero no nos conocíamos. Entonces tengo un recuerdo que me hace siempre acordarme mucho de ti, porque estábamos, no recuerdo, creo que era un inventario, y tú llegaste y me dijiste, ¿eres Joana? Y yo, nos vamos a ir de viaje juntas, y no nos conocíamos. Entonces yo dije, o sea, como que ahí cambió todo, ¿no? O sea, yo dije, nada que ver como yo creí que eran, o sea, nada que ver como una persona seria, y que claro que lo eres, ¿verdad? Pero en el sentido de que yo me imaginé que no hablabas, que no o sea, no salgaba y así. No salías, no, o sea, como que, bueno, solo lo que es, o solo con su grupo de amigos, ¿no? O sea, japoneses y ya, ¿no? O sea, y entonces el hecho de que pues las conozco y que me gusta mucho cómo son y que son súper divertidas, la verdad. Conocerlas a mí me encanta, he aprendido mucho de ustedes, he aprendido de la cultura de ustedes y eso para mí es como muy... De la comida. de todo, entonces es muy, muy genial. Si te dijeran, nos regresamos a vivir a Japón, ¿te regresarías a vivir a Japón? No sé, la verdad no sé, porque ahorita pues hay muchas cosas que todavía no acostumbro de aquí. A veces como que muchas cosas que, si era Japón tal vez no pasa así, pero total veo que aquí es creo que más como feliz, me explico, como que más relajado y, o sea, a mí me gustan los mexicanos que piensan que las cosas que aunque piensas mucho, si no se cambia, pues no te preocupes, porque como quiera va a pasar. Y los japoneses les gusta mucho planear, como preparar y todo. Entonces, o sea, yo era así, que, si me pasa así, pues voy a hacer así, o si me pasa así, o sea, como plan B y no sé, o sea, y cuando no sale plan B, ¿qué voy a hacer? O sea, va a terminar el mundo, pero ese no puedes cambiar, porque algo que no puedes controlar. Entonces, eso me gusta mucho de aquí, como que puedo estar más como feliz y como que más relajado, pero en Japón no, tienes que tener plan B, plan C o no sé hasta plan qué tantos. ¿Pero qué es una de las cosas que no te has acostumbrado? O sea, todavía no acostumbro. A veces hay gran diferencia Japón y México, yo creo. Una cosa, que si te vas a tienda de Japón, te tratan como una rey o reina y así que como que, no sé, como así se vea. Pero aquí,
o sea, si te vas tienda, que si no te gusta, pues vete a otro lado, como que así, ¿no? Me explico. Sí. No tanto de tiendas, como que servicio, como que así, de servicio es más, como que si no quieres, pues, pero yo sí quiero, entonces yo tengo que así respirar y aceptar. Sí, sobre todo hay unos servicios públicos, ¿no? Ajá. Que es cuando se están limando las uñas o están practicando con el de al lado. Eso en Japón nunca lo vas a ver. Aunque no haya nadie, la gente que está trabajando no platica entre ellos. Bueno, Ajá. a mí también a veces está así como que impresionando, ¿no? Ujú. Pero bueno, eso ya hablaremos otro día si quieren de esos servicios, porque también es otro choque cultural para los extranjeros que vienen a trabajar a Japón, de que no puedo hacer amigos porque estamos trabajando y no hay nadie y no hay plática. Pero no, es que estás trabajando. Bueno, es choques culturales, que no decimos que está bien ni está mal, simplemente es diferente. A ver, dime, ¿tú enseñas japonés? Ah, sí, yo enseño japonés, sí. でした. Ajá. Pero vas a quitar i, porque ese i adjetivo. Entonces, kunaku wa arimasen deshita. Y me han dicho que es muy estricta. Pues yo no me di cuenta que soy estricta, pero creo que sí, o sea, porque tú pagas, ¿no? Por servicio. Entonces, o sea, ¿para qué vas a tomar clase? ¿Para mejorar o para aprender japonés? Entonces, tengo responsabilidad de ser, o sea, alumnos que mejora o aprende. Entonces, yo puedo ser, o sea, maestra amable, que, sí, todo bien. Tú súper bien. O sea, yo puedo hacer, pero realmente no está bien. O sea, tengo que decir, tengo que corregir, porque eso es mi responsabilidad. Entonces, o sea, no como de mala, de estricta, porque yo quiero que se mejora, porque me paga, es dinero. Entonces, quiero que mejora y quiero que se aprenda. Por eso yo corrijo mucho. Y aparte, pronunciación, soy, creo que súper estricta. Ya es, creo que difícil ustedes, porque Z para ustedes es sano, entonces zashi, pero dicen sashi. Yo digo siempre, no, ese Z es za, o sea, zashi. ¿Tienes muchos amigos, amigas aquí en México? Sí, hecho sí, tengo muchas amigas y amigos aquí. Bueno, ahorita, o sea, yo soy maestra, ¿verdad? Pero yo trabajo en una empresa también. Y ahí como que hay muchas personas de mi edad, como que empresa, pues yo no digo que soy joven, pero empresa como joven. O sea, hay muchos de como de mi edad. Entonces, como que siento que estoy trabajando en prepa, no sé, como que buena onda. Entonces, ahí tengo muchos amigos y amigas. ¿Algo que nos quieras decir más sobre tu vida en México? Mi vida en México, así algo grande, pero yo creo que hay mucha cultura diferente, o sea, entre México y Japón. Creo que me sentí en Japón es muy cerrado, o sea, yo no digo mal ni bien, pero para mí Japón es como que muy cerrado. Tú tienes esta edad, mejor póngase esta ropa, debería ser hacer así, o sea, como que hay como una guía y gente ve así, hay muchos ojos. Pero aquí en México, aunque tengas 50 años, pues si quieres poner falda, pues tú puedes poner, o sea, si quieres ser cabello rubia, o sea, tú puedes hacer. En Japón creo que este cabello no se permite. Aunque, o sea, mi edad, si quiero trabajar en la empresa, no me deja, ni existe. Entonces, yo creo que aquí es más libertad y como que puedo ser como que más soy yo. Aunque yo creo que tengo 7 años en México total, pero aún así, algunas cosas todavía me sorprende. Total, creo que vida de México es para mí muchísimo mejor que estar en Japón. O sea, para mí. ¡Wow! Muy bien, no, pues qué padre. De hecho, todavía hay muchísimas cosas que yo quisiera platicar con Haru, así que si tienen más preguntas, pónganmelas en los comentarios. También quiero que reaccione a otros videos. Espero que próximamente nos vuelva a aceptar otra invitación. Y pues recuerden, les dejo sus redes sociales para que la sigan, porque en Instagram a veces pone frases, ¿no? En Japón se dice así y en español se dice así. Entonces, Sí. pues ya una maestra de japonés que te enseñe ahí algunas frases para que la sigan en su Instagram. Y pues muchísimas gracias por esta invitación. Espero vuelvas otra vez al canal. Sí, bueno, muchas gracias, Sandy. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Bye.